Gustavo Alegre. Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy que vamos a conversar con quienes ya nos acompañan en este estudio. Con Rafael Bernal, es periodista y trabaja en el portal de información especializado de Hill. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con José Díaz Briseño. Pepe es corresponsal del diario Reforma de México, aquí en la capital estadounidense, periodista. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Gustavo. Gracias. Vaya viernes, vaya semana informativa la que estamos cerrando con cientos de noticias y de qué calado. Quiero comenzar con la que se producía y que rompe un poco con la dinámica política que acostumbramos a tener en este programa. El último tiroteo, el enésimo en Estados Unidos, en este caso en California, en Santa Clarita, que es una población pequeña, de clase media alta en el sur de California. En una escuela, uno de sus estudiantes, el día de su cumpleaños, qué coincidencia o qué elección por parte de este estudiante, decidió entrar con un arma a la escuela de secundaria y disparar a sus compañeros. Como resultado, varios heridos, 2 muertos y las heridas que se autoinfligió en un intento de suicidio el estudiante, que se encuentra hospitalizado intentando y luchando por su vida. Qué paradoja, ¿cierto? Bueno, el enésimo masacre, la enésima masacre en Estados Unidos, que nos deja este saldo, de nuevo, con familias rotas, con preocupación por el acceso a las armas, la tenencia y uso de armas de fuego, Rafa. Pues es un recordatorio un poco, bueno, o mucho, muy oscuro, de lo que no hemos estado viendo, los problemas del país, que se han estado ignorando por tanto enfoque en el vaivén político de Washington. Y sí, Washington parece ser como la nueva forma de entretenimiento preferida del país, pero sí hay problemas que se tienen que solucionar, digo, más allá de el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá o demás, problemas estructurales. Y aquí estás hablando de un estado que es bastante liberal, tiene unas restricciones armamentistas bastante severas a comparación de otros lugares, por ejemplo, Texas, que se dio uno de los últimos grandes tiroteos, pero se ve que el efecto de las leyes armamentistas federales sigue siendo el que hay más acceso a las armas de lo que pudiera parecer sano. Por otro lado, también este caso nos recuerda que tiene un lado de cuidado de salud y de salud mental, y de cómo se ha estado ignorando mucho de lo difícil que es crecer para mucha gente y crecer simplemente en el contexto de un mundo que no sabe muy bien quién es ahorita. Sí, es un recordatorio, como bien dice Rafa, que hay básicamente una parálisis a nivel legislativo federal para abordar este tema. No existe una propuesta que tenga suficiente apoyo para poder establecer siquiera antecedentes criminales, una revisión de antecedentes criminales o mentales más rígida en el Capitolio. Déjate la restricción a las armas de fuego, ¿no? Entonces, sí nos habla de que es uno de los varios tabús de la política estadounidense abordar el control de armas de fuego. Y esto ocurre, lo decían los medios ayer justamente, ocurre 20 años después del tiroteo de Columbine de abril de 1999, donde que parecía que se tenía que convertir en un antes y un después. 2 estudiantes, una maestra fueron asesinados en ese momento, y bien dices tú, era el momento en el que todo el mundo imaginaba que nunca más se permitiría una situación así, y desde entonces se decía en una estadística de Washington Post, más de 230,000 estudiantes han estado expuestos a violencia de armas de fuego en las escuelas de Estados Unidos, y al mismo tiempo hemos visto masacres pues increíbles, ¿no? Recordemos simplemente la masacre de Parkland o la del concierto de música country en Las Vegas, sí. Donde entiendo que más de 60 personas o Sandy Hook, que podría ser como más un llamado de atención como mucho más potente por tratarse de niños en edad preescolar. A mí me tocó estar en Connecticut en aquella ocasión, en el pueblito, cubriendo los servicios funerarios, la consternación que había, y uno se imaginaba que al menos la cuestión de más duras disposiciones para el chequeo de antecedentes mentales iban a poder ser aprobadas en el Capitolio, y sin embargo ahí los demócratas, ni siquiera los moderados, lograron sumarse, los republicanos, perdón, a los demócratas para aprobarlo. Entonces esto nos habla de que es una población estadounidense que parecía que ya está
pues de alguna manera anestesiada ante estos actos de violencia. Oye, y saliendo del tema de que esto es una tragedia y metiéndose de lleno en la política, Columbine sí es un antes y un después, pero de una manera perversa que no hubiéramos imaginado en ese momento. En ese momento estaba impuesta una suspensión sobre la venta de armas de estilo militar, o rifles de asalto mal llamados, pero en fin, los conocemos como rifles de asalto. Desde que sucedió eso, la Asociación del Rifle de Estados Unidos se dio cuenta que tenía un problema de imagen pública, o bueno, lo vio como un problema de imagen pública, no como un problema ni de salud pública, ni un problema bueno, hay niños muertos. Esto no es un problema de imagen pública para una asociación, pero ellos lo vieron así. Empezaron a atacar, empezaron a meterse más en campañas de lo que ya habían estado. Voy a recordar, en los 70s la Asociación del Rifle sí era una asociación grande, pero se dedicaban básicamente a enseñar a la gente el uso responsable de armas de fuego. Este último cambio hacia los tiroteos en las escuelas fue donde empezaron realmente a invertir y vieron que el Partido Republicano era el partido que estaba más abierto a sus ideas, probablemente simplemente por condición geográfica, que vieron que tenían más afiliados en las zonas que eran más tradicionalmente republicanas. O sea, no creo que vaya más allá de eso, pero tuvieron mucho éxito. En el 2004 se levantó esta suspensión de venta de rifles de asalto y a partir de entonces no se ha podido hablar de eso. Se ha vuelto, que decías que era un tabú. En Estados Unidos hace 20 años no era un tabú hablar de esto, no era un tabú hablar de a veces se tiene que controlar más las restricciones, o sea, imponer más restricciones sobre la venta de armas de fuego y a veces se tiene que alivianar un poco. Había un espectro, ahora el espectro es blanco y negro. Ahora, también hay que decir, Gustavo, creo que no debemos dejar de mencionar que al mismo tiempo que hablamos de que es presuntamente un tabú de la política estadounidense hablar de estas cosas en temas para una persona que va a votar en el Capitolio, una restricción de las armas de fuego, también hay corrientes que están pasando debajo de nosotros que pudieran estar cambiando el ánimo finalmente de los legisladores y a veces el Capitolio, los políticos son los que más tardan en reaccionar. Me parece que sí se está viendo, y esto lo hemos notado desde las elecciones al menos de 2018, que el discurso de básicamente polarización que el presidente Trump ha presentado, incluyendo en el tema de las armas tan drástico, está alejando a muchos votantes moderados republicanos de los suburbios, en especial las mujeres. Y a partir de las mujeres en los suburbios de clase media, alta, de raza blanca, se están convirtiendo ahora en las líderes de los movimientos para el control de las armas en este país. Me parece también que algunos candidatos demócratas se han atrevido a dar un paso más allá, incluyendo el malogrado candidato Beto O'Rourke, que propuso una confiscación total de armas de asalto en Estados Unidos. Y sin embargo, a pesar de que se mencionaba como básicamente un suicidio político al presentar esta propuesta en uno de los debates pasados, muchos demócratas realmente lo aplaudieron y fue algo que fue bien visto por la base en general. Y sin embargo, todavía tenemos candidatos como el vicepresidente Biden o el propio alcalde Buttigieg que dicen no hay que tocarlo, tenemos que ser más cuidadosos. ¿Qué tal si los rebasa por la izquierda este movimiento, ¿no? ¿Qué les lleva a tener tanto miedo para algo que forma parte de, como dicen en inglés, el mainstream de la mayoría de los estadounidenses? Ellos creen que los estados bisagra, los estados claves de las elecciones presidenciales de 2020, como Pensilvania, Wisconsin, la propia Florida, no han superado justamente esta básicamente temor a que les vayan a confiscar las armas de fuego. Es absolutamente correcto. Y también responde a la composición demográfica de esos estados. Esos son estados más viejos donde los jóvenes están yendo hacia las costas o hacia Texas. Por eso se ve mucho cambio en Texas, a pesar de que Texas tiene una cultura muy fuerte de apego a estas posiciones, sobre todo las posiciones en términos de armas conservadoras. Está cambiando muy rápido de acuerdo con su demografía. Arizona está cambiando muy rápido, pero Michigan, Wisconsin, Pensilvania son estados que están envejeciendo. Florida, curiosamente, no está envejeciendo, pero lo envejece el resto del país. Similar a Arizona, ha sido, digamos, imán hacia retirados. Y sí se ve, este cambio creo que muchos lo ven como, y muchos republicanos que están viendo a largo plazo, ven que si no logran imponer una nueva cultura en el país de que el conservadurismo es
lo que hacen los jóvenes o la generación que sigue a los millennials de la generación Z, que los republicanos ya básicamente pueden dar por perdidas esas dos generaciones, no van a tener en qué pararse, van a tener que reformar el Partido Republicano una vez más, porque los demócratas tienen el control sobre esta agenda progresista y los millennials, que ya son la mayoría de los votantes, o sea, ahorita están más o menos empatados con los baby boomers, pero entre millennials y generación Z, ya pronto los boomers van a ser una porción más chica de los votantes. Lo que es cierto, Gustavo, es que urge un triunfo político del movimiento a favor del control de armas. Porque si bien hay mucho ánimo en la calle para salir a hacer vigilias, para hacer movilización de candidatos, para que se lancen nuevas personas a los escaños en el Senado, en el Congreso o en las legislaturas estatales que busquen justamente más hacer duro el control de armas, hace falta una victoria en el Congreso que logre de alguna manera animar a este movimiento. La propia Asociación Nacional del Rifle está en crisis. Hay unos escándalos terribles de manejo de finanzas que debía ser el momento que se debe aprovechar para tomar control del debate. Siempre he pensado que hay dos cosas que transformarían profunda y radicalmente esta sociedad y que son de sentido común. Un sistema de salud universal, que es harto difícil conseguirlo en Estados Unidos, pero que si en otras sociedades funciona, ¿por qué en Estados Unidos es tan difícil conseguirlo? Pero bueno, una es esa y la otra es la regulación de armas de fuego, que transformaría este país y lo haría más civilizado, en el sentido de que una persona de color que es parada por saltarse un semáforo en rojo o por exceso de velocidad no tiene entre sus opciones el temer que puede perder la vida, como no lo hace una persona blanca, por ejemplo, ¿no? Lo fácil que es que eso se acabe convirtiendo en un incidente de armas de fuego con la policía. Curioso que se ha logrado politizar eso. O sea, por lo que acabas de decir, hay cierto grupo dentro del país y cierto grupo con fuerza política que acusaría esas ideas de ser, digamos, radicales, socialistas, europeas. Incluso he oído que se usa europeo como un insulto para hablar sobre una idea. Digo, es una idea... La postura que acabas de nombrar no es particularmente radical, se usa en muchos países civilizados del mundo y... Pero europeo, en América Latina también existen estas dos cosas que son casi fundamentales en unas democracias liberales o modernas y que forman parte del sentido común, me atrevería a decir. Y aquí viene otra parte interesante del debate sobre las armas, ¿no? También la cuestión de que, bueno, en todos lados se habla de que existen locos y alienados mentales y gente que está pues básicamente, pues absurdamente perdida en cualquier tipo de problema que lo lleve a perder el sentido, pero no en todos lados hay una facilidad para conseguir armas de fuego tan fácilmente. Y también se añade la siguiente, pues digamos, línea de que al lado de Estados Unidos tenemos un país como México, del que provenimos los dos, que tiene tasas de violencia que están creciendo todavía más año con año y que en principio es un país que tiene una prohibición total de uso y venta de armas de fuego, a excepción de algunos permisos que da el gobierno, pero México está inundado de armas de fuego. La gran pregunta es, ¿de dónde vienen esas armas? La Asociación Nacional de Rifle dice que no, pero más del 70% de las confiscadas tienen un origen en Estados Unidos. ¿Cuál mercado negro hace más daño finalmente? ¿El de drogas moviéndose hacia el norte o el de armas y dinero sucio moviéndose hacia el sur? Es una discusión que México no ha logrado tener simplemente porque no hay una paridad. Con Estados Unidos no se puede hablar del tú a tú siendo realistas. Pero la gran pregunta es, yo justamente hace un mes escuché al canciller Marcelo Ebrard de México decir que habían tomado la decisión junto con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, de congelar el tráfico de armas de Estados Unidos a México a partir de esa fecha, un mes atrás. A la fecha, ninguna de las agencias estadounidenses emitió un comunicado. No se sabe en qué consiste un operativo conocido como Frozen. No sabemos exactamente qué tipo de decomisos ha habido en la frontera a partir de esas declaraciones y supuestamente esta es la prioridad de política exterior mexicana más importante. Entonces esto te habla, como bien dice Rafael, de lo difícil que es tener una paridad en el debate con Estados Unidos. 9:45 de la mañana en Washington, cambiamos de asunto. En el Congreso avanzan las audiencias públicas y televisadas de lo que puede ser la antesala de un juicio político formal contra el presidente Donald Trump. El objetivo de los demócratas que están liderando estas audiencias es que los testimonios que estuvieron involucrados, funcionarios y personas de confianza de la administración,
den su punto de vista sobre un presunto abuso de poder por parte del presidente con Ucrania. Esas son las imágenes en directo. Está declarando hoy la ex embajadora Marie Jovanovic. Es una embajadora respetada que fue la representante de Estados Unidos en Ucrania y que tiene y goza de una alta popularidad y respeto entre sus compañeros en el Departamento de Estado. En el momento en el que fue removida de su posición, un alto funcionario del Departamento de Estado le comunicó a la embajadora Jovanovic que era sustituida porque textualmente había perdido el presidente la confianza en ella, si bien ella no había hecho textualmente nada malo. En las últimas horas ha habido un receso y el miércoles hubo la primera de las audiencias en la que participaron dos altos funcionarios que, entre otras cosas, pusieron de relieve lo que uno ya conocemos, la petición del favor de Estados Unidos al presidente de Ucrania para investigar a un rival político, particularmente a Joe Biden y su familia, y dos, según las palabras de los que declararon, el presidente estaba más interesado en esa investigación contra un rival político que no en Ucrania, Pepe. Sí, bueno, en cualquier otro momento de la historia política de Estados Unidos no debería haber un debate de que hubo algún tipo de sugerencia para utilizar la política exterior a favor de la agenda personal del presidente. El tema aquí es una cuestión de narrativas. ¿Qué narrativa se va a imponer para lograr convencer a algunos independientes, a algunos republicanos moderados, para finalmente lograr lo que se busca en todo juicio político, que es justamente someter al presidente a este ejercicio que no tiene una base jurídica en sí misma? Es básicamente una valoración del Senado que deberá votar si el presidente cometió o no justamente este tipo de crímenes. Ahora, hay que decir que de lo que se habla sobre todo estas audiencias es lo que buscan los demócratas de atraer la atención del electorado, del público estadounidense. Y justamente se dio a conocer que las personas que vieron el primer día de audiencia de esta nueva sesión pública, el miércoles, fue alrededor de 11 millones de personas, de acuerdo a una encuesta del portal Axios. Y sin embargo, el primer día de las audiencias de Brett Kavanaugh para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos atrajo 20 millones de personas. Entonces, esto te habla de que no necesariamente se está poniendo la atención suficiente a las audiencias. Y la pregunta aquí, vienen las hipótesis, es ¿qué está pasando con el público estadounidense? ¿Está ya cansado? ¿No le interesa? ¿Le parece que van a repetir lo mismo que se ha escuchado durante meses? Es un interrogante. Claro, aquí es interesante lo del público estadounidense. Los partidarios de Trump se ha demostrado que son una base inamovible de alrededor del 40%, que llueva, truene o relampaguee, van a apoyar al presidente, pase lo que pase. Y luego está los que nunca han querido al presidente Trump, y me parece que la clave está en ese porcentaje que queda en medio, que puede formar parte de ese conjunto de ciudadanos de áreas suburbanas que pueden ser definitivos en los comicios del 2020. Y es a ese público al que, en el fondo, desde el punto de vista político y de estrategia, se están dirigiendo estas audiencias. ¿Estarías de acuerdo? De acuerdo. Y en este caso, en el caso de estas audiencias, se está debatiendo un tema diferente. El fondo del asunto es diferente dependiendo de dónde cada quien reciba sus noticias. Los que están oyendo Fox News, se está debatiendo aquí un tema de corrupción ucraniana que supuestamente ayudaron a los demócratas en el 2016 y que luego, apoyados por Jovanovic, trataron de esconderlo con cooperación absoluta del Partido Demócrata. Que eso, bueno, casi nadie más cree que eso sea lo que se está debatiendo. Si uno está viendo las audiencias puramente o viendo cualquier otro canal noticioso, está viendo que se está debatiendo lo que hablábamos, que el presidente trató de usar su posición pública para beneficio político personal. Pero es correcto, vamos, ¿a quién van a ver ese porcentaje que está en medio? El hecho que sea menos gente viendo estas audiencias me parece que tiene que ver con que menos gente de la base de Trump está viendo estas audiencias, porque ¿qué están diciendo los políticos republicanos? Las audiencias están aburridas, las audiencias no están diciendo nada.
Los testigos estrella de los demócratas ni siquiera conocen al presidente. ¿Cómo pueden hablar de un comportamiento del presidente? Digo, en lo personal yo no que tenía el gusto de conocer al señor presidente y aquí en este espacio hablamos bastante de su comportamiento, ¿no? Pero es cierto, lo hacemos. Entonces, los republicanos están simplemente atacando la existencia de esta investigación, mientras que los demócratas están hablando finalmente de si es el comportamiento que básicamente ya está comprobado, que estuvo comprobado desde que salió la llamada con el presidente de Ucrania, si ese comportamiento se eleva a la altura de ser algo que puede remover al presidente. Sí, a mí me parece que tienes toda la razón. Esto es obviamente una estrategia política para llegar a aquellas mentes, a aquellos votantes que pueden ser persuadibles. El problema es que no estamos en una situación como lo que ocurría en la década de los 70 en las audiencias de Watergate, cuando solo existían al menos 3 cadenas de televisión que monopolizaban la información. Ahora estamos en un ecosistema de medios completamente fragmentado. Cada quien puede escuchar, como dice buen Rafa aquí, la versión que quieras escuchar. No necesariamente hay una narrativa unificada de lo que está ocurriendo y puedes vivir en un país, en Estados Unidos, si quiere imaginar que están ocurriendo estas cuestiones. Ahora, hay que decir, ¿qué están buscando los demócratas? Pues están buscando un momento televisivo, una frase, una expresión, un momento dramático que logre ser tuiteable, que se pueda ser reproducido en Facebook, que pueda ser presentado como el momento decisivo y dar la vuelta a la página de estas audiencias. Tengo que irme a la pausa, pero sorprende y ha pasado, en mi opinión, un poquito desapercibido. Nancy Pelosi, una política con larga experiencia, sabe lo que hace y mide cada uno de los pasos con una estrategia. Si no, no estaría donde está seguramente. Utilizó esta semana la palabra bribery, que es una de los motivos por los cuales la Constitución sí avala el proceso de juicio político a un mandatario. Soborno sería la traducción. Curiosamente no es soborno hacia allá o hacia acá, es el presidente sobornando a alguien o el presidente siendo sobornado. No lo define la Constitución. Y aparentemente eso fue un cálculo político decidido, cambiar la cuestión hacia bribery y no nada más por el quid pro quo. El quid pro quo, el yo te doy y si tú me das, y como que tú me das yo te doy, o el de soborno. Es el proceso de juicio político, la narrativa, es la guerra de narrativas lo que está viviendo hoy Estados Unidos. Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa. 2:58 minutos de la tarde en Londres, en el Reino Unido, en la cuenta regresiva que el país tiene para las próximas elecciones. Unas elecciones que se van a celebrar el 12 de diciembre, 4 semanas aproximadamente, y en la que los dos principales candidatos luchan por obtener un buen resultado. El actual primer ministro, Boris Johnson, aspira no solo a revalidar la mayoría que tiene en el Parlamento, sino a tener una mayoría suficiente, holgada, para hacer avanzar en el Parlamento británico sus planes de salida del Reino Unido de la Unión Europea, que tienen que concluir, tienen un plazo máximo de hasta el 31 de enero. En ese periodo, y con las elecciones previas, Boris Johnson espera tener esa mayoría que hoy no tiene para poder avanzar ese plan sin contar con la oposición que se ha dedicado a bloquear. El Partido Laborista de Jeremy Corbyn va detrás y la ventaja es de 14 puntos, 42 según la última encuesta para Johnson, frente a los 28 para Jeremy Corbyn. El partido del Brexit, el partido de Nigel Farage, que además tiene una estrecha amistad con Donald Trump, ha quedado, o parece, de acuerdo a las encuestas, quedar de manera residual, marginal. Pepe. Sí, decididamente aquí el efecto del voto útil para desfondar al partido del Brexit a favor de los Tories es el que está cobrando sentido. Claramente Boris Johnson está apostando a justamente esto. Es probable que le surja efecto. Esto podría ser sorprendente, pero habla de un buen instinto político por parte de Boris Johnson. Y sin embargo también la noticia es la distancia tan grande que guardan los laboristas para tener algún efecto en el electorado. Y también habla de lo difícil que es para transmitir un mensaje donde más del 70% de tu base está a favor de permanecer en Reino Unido y tú tienes una posición completamente ambigua intentando complacer a todas las partes por parte de Jeremy Corbyn. Esto habla justamente de una izquierda que, como hemos visto en otros lugares del planeta,
le cuesta llegar a tocar a las bases obreras que se decantan por los populistas. Pues Jeremy Corbyn, una vez más, no se logra decidir porque lo que quiere Jeremy Corbyn ya no existe en este planeta. O sea, Jeremy Corbyn es alguien agarró una máquina del tiempo, fue a encontrarse un socialista en 1975 y lo trajo a tiempos modernos. Y el electorado está respondiendo de esa manera. En términos del partido de Brexit, ¿para qué necesitas un partido de Brexit si tienes al Partido Conservador? O sea, Boris Johnson es la Bueno, cara para de... marcar la agenda. Es decir, eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en España. Ha surgido un partido de ultraderecha y, lógicamente, los partidos de centro-derecha se han escorado a la derecha desde el punto de vista de las propuestas ideológicas y de los posicionamientos, y eso surge por el miedo al centro-derecha a perder votos por la ultraderecha. Y finalmente eso es lo que logra Nigel Farage. Él lo que quería es que Brexit fuera una postura real, política y que tuviera chance de éxito, que ahorita tiene muchas oportunidades de éxito. Y movió esa conversación a la derecha, se unió con los Tories buscando una meta final. Los liberales y los laboristas no se logran unir porque los liberales no ven claro, no se pueden quitar del camino de los laboristas porque los laboristas, bajo Jeremy Corbyn, no se deciden, como bien decías, Pepe. Y no se van a decidir porque la verdad es que Corbyn lo ha dicho muchas veces y lo dijo muchas veces antes del debate. Él sí quiere Brexit. Quiere Brexit por otras razones completamente, porque él quiere un movimiento hacia la izquierda independiente de la Unión Europea. Pero finalmente se nota que no ha cambiado su posición, aunque sabe él que políticamente ahorita no le queda bien decirla públicamente. Sí, a mí también lo que me sorprende es justamente cómo la Unión Europea, a final de cuentas, con distintos movimientos que está viendo la necesidad de confirmar a Ursula von der Leyen, es básicamente queda a merced de la política británica sobre lo que ocurre en las elecciones, y los británicos se dan el lujo de ni siquiera proponer comisarios para la Unión Europea, y esto realmente te dice cómo de alguna manera Boris Johnson está mangoneando las discusiones, las negociaciones. De hecho, la Unión Europea le ha puesto una sanción. Así es, y sin embargo ellos hacen caso omiso de esto para responder, entiendo, en una semana, apostando a que van a tener justamente éxito en las elecciones. Hay que decir también que finalmente, si es que se logra imponer Boris Johnson, finalmente su forma de salirse de la Unión Europea va a tener quizá éxito después de tantos escépticos que habíamos estado aquí diciendo que no había forma que pudiera pasar. Sí se va a salir. Lo que está demostrando, una cosa importante que está demostrando Boris Johnson al no mandar un comisario, está demostrando que no tiene respeto por, digamos, las normas no escritas de la diplomacia. Vaya, eso me suena a populismo. Claro, y es el populismo del siglo XXI, es su más claro exponente, a menos de que... Pues su más claro exponente de ese lado del Atlántico. Ahora, yo pienso, si por alguna razón Boris Johnson no tiene éxito en las elecciones, yo creo que este comportamiento de desdeñar las normas europeas hará que finalmente la Unión Europea no le dé mayor prórroga para establecer un Brexit con un acuerdo, ¿no? 11:03 de la mañana en La Paz, Bolivia. La situación de incertidumbre continúa viviéndose en el país, una sociedad, una clase política dividida, una sociedad dividida entre los partidarios de Evo Morales y la oposición. La nueva presidenta avanza con su gabinete e intenta adelantar un proceso que tendría que llevar a elecciones, mientras desde México Evo Morales se presenta como un candidato o un presidente al que le realizaron, dice él, un golpe de Estado, y en cualquier caso se ofrece para regresar a Bolivia, pide las condiciones de seguridad necesarias, sin ser candidato, para pacificar el país. En las últimas horas ha coincidido que se ha realizado una cumbre de los países del BRICS, de los países en vías de desarrollo, y se han reunido en Brasilia. Entre esos países está Rusia. Y preguntado Vladimir Putin por la situación, Rusia ha reconocido a la nueva presidenta, si bien también habla la tesis del golpe de Estado, y Vladimir Putin ha dicho que Bolivia está textualmente al borde del caos y que hay un vacío de poder que le recuerda a Libia. ¿Es acertada la comparación? Yo creo que es un poquito adelantada, pero es muy claro que a Putin le conviene decir eso. Putin tiene sus aliados en Sudamérica. Brasil no es uno de ellos, a pesar de que ambos sean muy acérrimos miembros de este grupo de BRICS.
Y le conviene decir que digamos, un cambio de gobierno, que el debate si es golpe de Estado o no ha sido largo y creo que no se va a lograr definir, depende de qué lado lo vea cada quien, pero es un cambio de gobierno que Estados Unidos apoyó y que le gusta a Estados Unidos porque Evo era uno de los personajes que incomodaba a Estados Unidos en la región. Entonces, claro que decir que hay un vacío de poder y que básicamente haciendo la referencia que la influencia norteamericana en Sudamérica llevó a un caos en vez de llevar a mejora en las condiciones de vida del país, pues va muy dentro del discurso típico de Putin. A mí me llama mucho la atención la contradicción de justamente reconocer a la presidenta y por otro lado hablar de una situación como Libia. Me parece como que son mensajes encontrados. Y también hay que decir, a mí me cuesta trabajo encontrar una situación, un hecho que hablen de Rusia como un actor constructivo en América Latina. La mayor parte de las cuestiones donde está involucrada es justamente para marcar la división, para provocar todavía más tensiones. Yo no veo exactamente que Rusia sea un actor que esté proponiendo soluciones constructivas en el hemisferio, incluyendo en esta situación de Bolivia, y lanzar como que la situación puede ser linchado un jefe de Estado, me parece algo irresponsable por parte de Putin. Y esto no exime de toda la situación tan lamentable que está ocurriendo en Bolivia. No importa de qué lado estés, es una situación terrible el que se haya intentado manipular una elección, que un jefe de Estado todavía en funciones que tenía que cumplir un mandato haya salido en estas condiciones y que los países de la región también no puedan proponer soluciones viables y que tenga que llegar un actor tan externo como Rusia a decir sus teorías extrañas sobre lo que tiene que ocurrir. ¿Qué os parecen, antes de ir a la pausa, las declaraciones del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández? Antes de las declaraciones, Bolivia, Evo Morales, quiero decir, realizó un periplo intentando salir del país buscando asilo. Intentó entrar en Argentina, pidió también espacio aéreo en Perú, acabó en México. En cualquier caso, estuvo dando vueltas dentro de Bolivia mismo, sin un rumbo claro y frente al miedo de ser aprendido por la policía o el ejército. Pero dice Alberto Fernández que estaba de visita oficial en Uruguay, o oficiosa porque es presidente electo, pero recibido por el presidente uruguayo. Dijo, si hubiese sido presidente de Argentina, hubiera ofrecido asilo a Evo Morales. Es muy cómodo para él y francamente pues es una buena oportunidad que tomó. Fernández llega, tiene que mantener su credibilidad dentro de la izquierda regional, decir como el hubiera no existe, decirlo no daña. Entonces, ¿no? Entonces llega el tipo, lo dice, su base seguramente se lo agradece. No le toca el daño de dónde pones al señor, eso le toca a López Obrador. Pues bien hecho, oportunidad política tomada. Yo creo que pasa por la cuestión sobre si el asilo es una decisión acertada o no para líderes políticos cuestionados. En el caso de México hay personas que argumentan que más allá de la preferencia ideológica o no, el asilo es un derecho humano y es bueno que haya llegado Evo Morales. Hay gente que ya discute sobre exactamente las condiciones que Evo Morales está recibiendo en México, pero incluso gente de derecha en México ha dicho bienvenido sea la figura del asilo. Creo que también habla de un aislamiento que tiene México en este sentido. En la asamblea, en la reunión del Consejo Permanente de la OEA, muy pocos fueron los países que aplaudieron a México haber dado asilo a Evo Morales, si no es que ninguno. Esto es Club de Prensa. Hoy estamos analizando la actualidad con José Díaz Briseño y con Rafael Bernal. Ya regresamos. 10:14 minutos de la mañana en Washington, 7:14 en Seattle. En Estados Unidos, un nuevo informe del FBI ha puesto sobre la mesa una realidad que conocíamos, cuya tendencia continúa aumentando, y es el de los crímenes de odio. Entre el 2017 y 2018, según el informe que se acaba de publicar de ese Buró Federal de Investigación, aumentaron los crímenes de odio en Estados Unidos y alcanzaron la cifra de 7.120 incidentes, un poco menos de un 1%, un poco menos de ese 1% respecto al año anterior.
Pero si nos fijamos en el detalle, lo que nos llama poderosamente la atención es el incremento de los crímenes de odio contra los hispanos. Entre el 2017 y 2018 aumentaron un 42%, y para este 2019 la tendencia parece ir al alza. Pepe. Sí, es francamente preocupante, es triste, obviamente las víctimas merecen toda la solidaridad, pero uno pensaría que justamente el año 2019, cuando ocurrió la matanza del Paso, con 22 personas muertas el 3 de agosto pasado, por un hombre que expresamente iba a matar mexicanos desde un suburbio de Dallas hasta El Paso, marcaría un antes y un después. ¿Qué motiva los crímenes de odio, este incremento? Uno pensaría es el discurso que se escucha en las redes sociales, la propia inestabilidad mental de las personas, el acceso a las armas de fuego, pero un crimen de odio no necesariamente tiene que ser con armas de fuego. A mí me parece que sí, los líderes políticos tienen una responsabilidad tremenda en inflamar las tensiones en el país y particularmente el señalar a los hispanos como personas que están invadiendo a Estados Unidos cuando desde su origen este país ha tenido presencia hispana y por no decir que una tercera parte de esta nación provino originalmente de México, ¿no? Entonces me parece que el discurso de una invasión por parte de los hispanos, que está siendo promovido por personajes como Stephen Miller, uno de los asesores principales del presidente, me parece algo totalmente irresponsable y que en estos tiempos tiene un impacto directo. Es correcto, y se está demostrando ahorita en encuestas electorales. Se ve en Texas muy claramente, donde El Paso sí marcó un antes y un después. Estamos viendo que las posiciones más importantes de los hispanos, de políticas de los hispanos, en general siempre ha sido la salud. Piden salud y piden economía y trabajos. Y eso es lo que quieren de sus candidatos. En Texas ya está en segundo lugar el detener los ataques en contra de hispanos. Que eso nunca había sido un tema, bueno, no había sido un tema desde la década de los 20, cuando se fundó, por ejemplo, una de las asociaciones de derechos civiles hispanos más grandes, la más vieja, LULAC. Se fundó porque estaban linchando mexicanos, le decían mexicanos, pero ciudadanos americanos. Y sí, el tema principal es lo que bien dice Pepe. El tema migratorio políticamente es, digamos, la manera de decirlo sin decirlo, de hablar que se quiere menos hispanidad en el país, menos influencia hispana. Y la hispanidad y la corrección es, la influencia hispana dentro del país es más antigua que la influencia anglo. San Agustín, Florida, es la primera ciudad fundada en territorio estadounidense y fue fundada en 1560 y algo, 70 y algo, antes de que llegara cualquier inglés a las costas de Virginia. Entonces, sí es parte del país y hay un tema político central, que es un tema político central del presidente actual, que se usa como, le dicen proxy los americanos, para hablar de si gusta o no la hispaneidad y el crecimiento. Explícalo de proxy para que todo el mundo nos entienda. Proxy es un reemplazo, un símbolo. Un símbolo, sí. Cuando quiere uno estar hablando sobre la influencia hispana, entonces habla sobre la migración y se entiende. Obviamente, uno puede citar ejemplos históricos tremendos para hablar de la influencia de los hispanos en la historia de Estados Unidos. Desde voluntarios hispanos de California que lucharon directamente en la guerra civil a favor de la Unión y que en este momento todavía haya personas en el público estadounidense que no conozcan su historia, habla justamente de estos prejuicios que se vienen presentando. El presidente Trump sí tiene responsabilidad, Gustavo. Aquí intentamos ser como juiciosos sobre exactamente no cargarle la mano al presidente, pero recordemos, su lanzamiento de campaña en el año 2015 estuvo basado en imaginar a los mexicanos como violadores y justamente que llegaban la peor calidad de personas a Estados Unidos. Esto tiene un efecto directamente en la mente de las personas y aquí no hay manera de decir, no, hay que disculpar al presidente de esta u otra manera. Su efecto político de su discurso tiene impacto. Bueno, antes de ir a la pausa, un pequeño comentario al respecto del anuncio que ha hecho el exgobernador de Massachusetts, Deval Patrick.
Patrick ha anunciado que se va a postular a la nominación demócrata, engrosando así la lista, que ya es larga, de candidatos que aspiran a ser nominados por el partido para disputarle la presidencia a Donald Trump. Esto coincide con el anuncio del Comité Nacional Demócrata de los 10 nombres, de los casi 20 que concurren hoy, que van a participar el próximo miércoles en el 5º debate de los aspirantes a esa nominación que se va a llevar a cabo, Rafa, en Atlanta. Se lleva el riesgo en lo que crece la lista y en lo que es el Partido Demócrata. Se nota que va por dos caminos diferentes, el moderado y el progresista. Crece el riesgo de que caiga un poquito en el truco de los laboristas bajo Jeremy Corbyn y que a pesar de que tengan la mayoría del electorado detrás de las ideas que los unifican, se acaben peleando por las ideas que los dividen, que son las menos, francamente. Y Deval Patrick, yo creo que va a contribuir eso porque va a ser otra voz dándole fuerza a los moderados, ahorita que los progresistas están un poco, digamos, al alza. A mí me parece que si esto fuera como un maratón, es como si alguien se metiera a la carrera a la mitad intentando ganar. Me parece un poco, habla mucho del miedo del establishment a los candidatos progresistas, ¿no? Claramente Bernie Sanders y Elizabeth Warren van a la cabeza y el vicepresidente Biden, más por su conocimiento del nombre, está cerca de los punteros. Pero realmente hay una decepción de que un hombre blanco de ya edad sea el que represente, digamos, al establishment, a los moderados y que no despierte la energía que alguien como Warren hace. De hecho, yo leía un titular, y con esto vamos a la pausa, un titular que decía: ¿dónde están los millennials apoyando a Joe Biden? Dicho de otra manera, ¿se puede ganar la nominación y la presidencia sin el apoyo de los millennials? Esto es Club de Prensa, el espacio de análisis con nuestros invitados. Vamos a la pausa y regresamos con la mala semana. La mala semana al final del programa, los viernes, les preguntamos a nuestros invitados a quién se la dan. Pepe, ¿quién se la gana esta semana? El presidente Andrés Manuel López Obrador en México, porque básicamente una última encuesta registró que ha perdido 10 puntos de popularidad después de hechos de las últimas 3 semanas respecto a violencia en México y un mal estado de la economía. Esto es objetivamente todavía un nivel de aceptación bastante alto, 58%, mucha gente lo quisiera tener en América Latina, y sin embargo habla de un desinflamiento de justamente las exorbitantes tasas de popularidad que tenía el presidente López Obrador, de hasta 70% arriba, incluso de eso, durante todo su primer año de mandato. Habrá que ver exactamente si el piso se empieza a mover, porque se presenta un año 2020 muy difícil para el presidente. Ese es uno que tuvo luna de miel, el que yo voy por el presidente Trump, que no tuvo luna de miel y ahorita sí pasó una mala semana. ¿Qué quiere decir que no tuvo luna de miel? El López Obrador tuvo su luna de miel que con 70% tenía aprobación, no podía hacer nada mal para el público, pero ahorita ya le está empezando a cobrar factura. Trump empezó con mala aprobación, no ganó el voto popular, pero esta semana podría ser arguiblemente su peor. Hay mucha competencia, pero esta podría ser la peor. Finalmente, que te abran un juicio político es una mala señal. Que le abran un juicio político delante de una elección que va a ser difícil. Yo creo que un presidente, desde Carter no entraba un presidente a una reelección tan difícil, y esto no le va a ayudar en lo más mínimo, y se van a sacar muchos de sus trapos sucios al sol en las próximas 3 semanas. No le va a ayudar mucho si los demócratas son extremadamente radicales, pero tengo la sensación de que si mantienen ese centro y esa comedida en las audiencias, yo creo que el presidente sí va a salir perjudicado. Si se van muy radical, si los demócratas son muy radicales en esas preguntas, le puede acabar beneficiando al mandatario. Sí, ellos son los que se tienen que comportar y él tiene que responder como es él. Esto ha sido Club de Prensa. Tenemos que dejarlo aquí, daría para más. La semana que viene volvemos. Antes les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Gracias por vernos.